Estamos con Zenón Viagoy, él es economista, titular de Fidesnet, profesor en la Universidad Católica Argentina. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿qué tal, Seferino? Muy bien, gracias. Le quería preguntar, profesor, ¿cuáles son los datos de la economía en los cuales se está fijando más, a los cuales les está prestando más atención en estos momentos? Y a ver, sin lugar a dudas, a todas aquellas variables económicas que hacen al desequilibrio macro que en gran parte estamos teniendo, que está centrado en lo que son los niveles que marcan las tensiones de precios que hay en nuestra economía hace algunos años a la fecha, ¿no? Que lo que genera en el fondo es el origen, es el ombligo del desequilibrio macroeconómico que lamentablemente estamos teniendo en la actualidad. ¿Y usted a esos desequilibrios dónde le encuentra las causas principales? Y a ver, yo siempre digo que la inflación en la Argentina no tiene una única razón, pero claramente cuando hay variables que están totalmente disociadas con lo que es el aumento de los niveles de productividad, como por ejemplo el aumento del gasto en particular, el aumento o los niveles de emisión monetaria, que en definitiva tiene un círculo vicioso relacionado con lo que son los aumentos de niveles de gastos. De alguna forma también las políticas que no llevan o que no consiguen promocionar los niveles de inversión necesarios para generar los niveles de oferta agregada suficientes para que estas tensiones de precios también bajen, es un dato importante, y por cierto también lo que es la política de ingresos. Cuando tienen todas estas variables que están disociadas respecto de lo que son los niveles de productividad real, sin lugar a dudas, en el mediano y largo plazo uno siempre tiene tensión de precios. Entonces, y esto es lo que está ocurriendo en Argentina. Lo que tenemos que tratar de lograr es adoptar una política de mediano y largo plazo que estas variables converjan hacia los niveles de productividad real. Y lamentablemente esto hace muchos años que no ocurre, y lo que poco a poco nos está generando estos desequilibrios que estamos padeciendo, ¿no? Y en el gasto público, ¿dónde está, en su opinión, el problema? Bueno, el gasto público creo que, a ver, hay técnicos que se dedican a los análisis de coyuntura que son más avisados que yo en esta materia, pero sin lugar a dudas que mantener los niveles de subsidios que tenemos en determinadas áreas en particular, subsidiando a quienes, entre comillas, no se merecen ser subsidiados, es uno de los puntos, sin lugar a dudas, que centrales, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que empezar a trabajar y tratar de ir ajustando poco a poco con una política de mediano plazo que, como reiterábamos recién, converja hacia los niveles de productividad, ¿no? Pero, a ver, esto lamentablemente lo que va generando es lo que, a ver, en economía, en general todo está basado en expectativas y no siempre en hechos reales. Y el problema es que todas estas cuestiones han generado que las expectativas y los niveles de confianza en nuestro país han bajado de una forma alarmante, de ahí a que hace muchos años que ni los argentinos ni los extranjeros apostamos a la Argentina, no tenemos la confianza necesaria porque no generamos las expectativas necesarias. Y acá los problemas, Seferino, no son exclusivamente de orden económico, sino que también en gran parte son de orden institucional. Entonces, en la medida que uno no pueda dar una vuelta de rosca de una perspectiva institucional, muchas veces no va a repercutir positivamente en los resultados económicos que uno pretende obtener, ¿sí? ¿Y usted cree que ese cambio de expectativas puede darse de aquí al fin del gobierno de Cristina Kirchner, es decir, antes del 10 de diciembre del 2015? ¿O hay que esperar al próximo gobierno? Sin lugar a dudas que es difícil. Creo que las expectativas muchas veces están ligadas a lo que son las personas. Hay algunas personas que generan, por cierto, en el gobierno más confianza que otras. Eso es una realidad objetiva y a nadie se le puede escapar. Difícilmente se pueda generar un cambio profundo de expectativas de acá al próximo gobierno, pero tampoco creamos que es la solución, porque en definitiva, si uno piensa que el cambio de gobierno va a ser la solución de fondo para generar mayores expectativas, generar mayor confianza, uno está equivocado. Acá hay que trabajar sobre algunas variables un poco más de fondo,
que quizás es un desafío del próximo gobierno, por cierto, pero que la agenda que tenemos por delante en esta materia es realmente importante. Y usted fíjese, yo le voy a dar 2 o 3 números nomás, que el otro día me permití incorporar una nota en la cual yo hablaba de la cuestión de lo que nos está pasando con los holdouts, ¿no? La cual uno casi obligadamente nos tuvimos que avenir a seleccionar una jurisdicción extranjera para dirimir potenciales conflictos en los contratos que firma la Argentina. ¿Y por qué? Porque la Argentina no es confiable, tan simple como esto. Le doy 2 o 3 datos nada más. Yo me permití, por ejemplo, analizar 3 instituciones muy relevantes en lo que hace al destino económico de nuestra nación. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo Nacional. Y yo tomo simplemente 2 periodos. El periodo desde nuestra Constitución, o todo el gobierno constitucional, los últimos 160 años, y el periodo de recuperación democrática. ¿Usted sabe cuántos presidentes tuvimos en los últimos 160 años? 47 presidentes que ejercieron 53 veces el cargo, es decir, un promedio de 3 años de permanencia en el cargo. Y si usted toma los últimos años de recuperación de democracia, ese ratio es de 2.8. Miremos un minuto el Ministerio de Economía. ¿Sabe cuántos ministros de Economía tuvimos en los últimos 160 años, Seferino? 97 que ocuparon 125 veces el cargo, con un promedio de 1.3 años de permanencia en el cargo. Si uno toma el periodo de recuperación democrática del 83 a la fecha, este ratio es exactamente similar. Miremos el Banco Central. En sus casi 80 años de historia, ¿sabe cuántos presidentes tuvo? 51 presidentes que ocuparon 57 veces el cargo. Esto es 1.4 años de permanencia en el cargo. Y si tomamos los años de recuperación de democracia, este ratio es de 1.3. ¿Qué le quiero decir con esto? No es una cuestión que nos ocurre hoy. Esto no se viene ocurriendo desde hace 160 años. Es una constante que se mantiene en los últimos años de la recuperación de la democracia hasta la fecha. Y estoy tomando 3 instituciones que son centrales en nuestro país. ¿Sabe cuántas modificaciones a nuestra ley de ministerios tuvimos en los últimos 30 años? Más de 20. ¿Sabes cuántas de estas modificaciones a la ley de ministerios se hicieron por ley? Ninguna. Todas se hicieron por decreto de necesidad de urgencia. ¿Sabe cuántos ministerios en cantidad variamos desde el 83 hasta la fecha? Pasamos a tener 8 a 15 ministerios. Entonces, con estos ratios que marcan niveles de volatilidad institucional que son alarmantes, ¿cómo podemos pensar que alguien va a confiar en nosotros para utilizar nuestra jurisdicción para dirimir conflictos? Entonces, claro, y esto no está disociado con nuestra situación en términos de desequilibrio macroeconómico basados en una muy poca confianza interna y externa. Esta es una realidad. Ahora, usted decía que en el gobierno actual hay personas que son más confiables que otros. Adivino, Fábrega debe ser más confiable que otros. Pero usted cree que, concretamente, porque este es un país muy presidencialista, que Cristina Fernández de Kirchner despierta confianza entre los inversores, ¿sí o no? Bueno, a ver, yo creo que más que una opinión hay que ver las estadísticas, ¿no? En definitiva, yo creo que lamentablemente no se ha podido generar las condiciones de confianza suficientes, al menos como para lograr el equilibrio económico que necesitamos. Entonces es la realidad objetiva. Digo, si es Cristina, no es Cristina, realmente es difícil de afirmar, ¿sí? Pero claramente que las condiciones económicas, políticas e institucionales que hoy tenemos en nuestro país no son suficientes, lamentablemente, para generar la confianza necesaria para lograr el orden y el equilibrio macroeconómico que necesitamos. Profesor, y en el año y medio que falta hasta diciembre del 2015, ¿qué es lo mejor que podemos esperar entonces? Y lo mejor que podemos esperar es que entre toda la sociedad procuremos a que este periodo democrático termine con tranquilidad, con el mayor orden posible, solucionando este problema de coyuntura que tenemos en el frente externo, en particular relacionado con el fallo de la justicia norteamericana, que de ninguna manera siquiera se nos pase por la cabeza entrar en un potencial default, porque eso sería realmente trágico, porque la Argentina claramente tiene voluntad de pago.
y que tratemos de transitar en el orden deseado o que nos acerquemos lo más posible al orden deseado para que la transición sea lo más tranquila posible y que el próximo gobierno asuma con tranquilidad, con razonabilidad y que se encuentre con una situación en la cual no sea tan dramática como la que tuvimos, por ejemplo, en los años 2001-2002, que gracias a Dios la sociedad argentina demostró que es capaz de salir de esas situaciones. Y por eso yo siempre digo, el principal problema de Argentina no es económico. La sociedad argentina ha demostrado que fue capaz de en muy poco tiempo salir de la crisis económica más profunda que tuvo en su historia. El problema que tiene Argentina es de otro tipo, es de tipo institucional, de tipo político. Y en ese sentido creo que hay que trabajar en un gran consenso social para que nos podamos poner de acuerdo al menos en algunas cuestiones que son centrales para el futuro de nuestra sociedad. Usted mencionó el tema de los fondos buitres, la disputa con los fondos buitres, pero si tenemos vocación de pago, si la deuda representa solo el 0,3 y pico por ciento del PBI, ¿por qué existe ese fantasma de llegar a un nuevo default? Y porque, a ver, si uno lamentablemente hiciera un juicio de valor acerca del fallo, no puede más que estar en profundo desacuerdo. Esto es una realidad. Lamentablemente hay que hacer un juicio de realidad. En esto hay que ser pragmático y buscar la forma de pagar o de cumplir el fallo, mejor dicho, con el menor riesgo posible. En ese sentido, yo creo que acá entramos en tecnicismos de orden jurídico bastante complejos, pero el pagar por pagar también tiene, creo yo, ciertos riesgos para lo que es el resto de la masa de acreedores que tienen derecho a reclamar similares condiciones a las que la justicia le ha dado a este mínimo porcentaje. Entonces, me da la impresión que hay que trabajar con mucha pericia. Uno no está desde ya en la negociación minúscula en esta situación, pero yo apelo a la razonabilidad de los profesionales que están interviniendo en esto y espero que encuentren la solución y que tengan la pericia suficiente para que cumplir con el fallo no signifique realmente tener que pagar a futuro un riesgo asociado mucho mayor, ¿sí? Muchas gracias, profesor Viagoch, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias, Seferino, por la entrevista, ¿eh?